14:20 en la República del Paraguay. Estamos preguntando hace rato al inicio del programa sobre la lluvia que vimos está ingresando desde el sector sur, una lluvia con tormentas eléctricas. Y bueno, queremos recurrir a Eduardo Mingo, director de Meteorología, para saber si esa gente que no va a ver el noticiero esta noche, pero se va a ir al partido, tiene que llevar algún pilotín, si esa lluvia que ingresa por el sur llega esta noche y a qué hora aproximadamente. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, cordial saludo para ustedes, es amable teleaudiencia, un gusto estar. Bueno, vos te vas al partido hoy esta noche. Y me pasa una cosa muy singular porque yo estoy ya cerca del partido, pero me voy hacia mi casa, a la tarde ya no vuelvo. Ya. ¿Y si te vas a llevar un pilotín de acuerdo al pronóstico? Sí, así es. Por si acaso traigo uno porque las tormentas están muy próximas, están afectando el sur de nuestro territorio, ya están afectando las tormentas y es probable que tengamos algún aguacero allí un poquito, tal vez antes de empezar el partido, pero no se ve algo intenso, pero de repente va a estar húmedo, Carlos. Bueno, queríamos preguntarte justamente porque vimos el ingreso de esta tormenta, incluso había un aviso especial meteorológico para esta tarde. ¿Se anuncia tormentas o aguacero para Asunción específicamente? Y si tenés para Sajonia, mejor. Correcto. Bueno, en principio se anuncian tormentas que pueden echar aguaceros y para Sajonia la probabilidad no es muy alta. Está presente, pero no es muy alta, Carlos. O sea, yo creo que la fiesta va a ser total. Esperemos que sea lluvia de goles para que la albirroja gane, pero en principio no vemos algo muy intenso. No hay problema con eso. Ahora, para lo que se va a registrar en el sur del país, porque nos están tirando imágenes, Mingos, te digo las patas en la mundo hacia el sur. ¿Cuál va a ser el fenómeno? ¿Granizos? ¿Qué es lo que se espera para ese punto? Bueno, en principio ya están las tormentas eléctricas. Recuerden que eso es mucha descarga eléctrica. Las tormentas eléctricas normalmente pueden estar acompañadas de ventarrones, el famoso, ¿verdad? Ventarrón que pueda tomar alguna que otra intensidad, y precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser líquidas, normalmente eso es lo que queremos, pero también sólidas. O sea, no se descarta el tema del granizo a este momento, con este evento, sobre todo allí en el sur, porque, insisto, están bien cargadas esas nubes. Entonces, precipitaciones, ocasionales tormentas eléctricas se refiere a las descargas y ventarrones, eso es lo que se espera. En la zona. ¿Y para el viernes, Eduardo? ¿Se habla también el viernes tenemos, sí, así es. Justamente estamos en un estado de atención con respecto a ese fenómeno que va a ser similar a este que está ahora en el sur medio acostado. Voy a ponerle así acostado, ¿en qué sentido? Va de oeste a este prácticamente la configuración de este evento. Sin embargo, el que se prevé para el viernes, Juan Carlos, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que está no tan acostado, sino más o menos parado. Es decir, ingresaría del oeste como el famoso poniente. Entonces se compara la intensidad o el fenómeno con lo que sucedió la semana pasada. Es decir, podemos recibir otra vez una muy buena cantidad de agua ese viernes. Para el viernes. Pero solamente el viernes. Veo que ya el sábado comienza a mejorar. Va a ser muy puntual entonces la lluvia. Breve e intensa. Así es. Esa es la señal más clara y el término más claro, Carlos. Bueno, entonces, por las dudas y por si acaso, si te vas hoy al Defensores, un pilotín, eso es transparente, no habrá mucha lluvia y ojalá que en el momento del partido la lluvia sea de goles. Exacto, así es, a favor de Paraguay. Obviamente. A favor de Paraguay. Bueno, antes de cerrar, ese famoso cuando vos estás en el examen y el alumno se acerca y te pregunta, profe, vos sabés que yo me acuerdo, pero estoy con una pequeña duda. Dame una orientación nada más. La definición entre el tiempo y el clima. Siempre nos confundimos. ¿Vamos a hablar del tiempo o vamos a hablar del clima? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Cómo va a estar el tiempo y cómo va a estar el clima? Pero claro, que el profe nos aclare. Excelente. Primer ítem, si en el examen me pregunta, le voy a decir, es parte del examen la interpretación. Perdón, me salió el lado docente malo.
pero como corresponde, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a la explicación. Es muy importante, agradezco de nuevo la pregunta, ¿verdad? No paren de hacerlo, por favor. El tiempo es lo que justo conversamos ahora. ¿Cómo podría estar el estado atmosférico o el estado del tiempo esta tarde, esta noche para un evento, para un partido? Puede llover, no va a llover, va a haber aguacero, van a haber descargas eléctricas. Entonces el tiempo es a corto plazo y tiene una precisión diferenciada, como por ejemplo tenemos que decir cuál sería la máxima y cuál sería la mínima previstas para el tiempo de mañana, para el tiempo del viernes. Sin embargo, cuando hablemos de clima, tenemos que tener en cuenta que es específicamente comparar un promedio de 30 años de tiempo todos los días. El tiempo de todos los días se hace un promedio, se hacen números y sale un valor. Entonces, ¿cómo estará la tendencia climática para noviembre? Se trae ese valor promedio y se dice, a ver, con las condiciones actuales puede estar más caliente, puede estar más frío, puede estar más lluvioso o más húmedo o puede estar más seco. Entonces nos da una precisión de aquí a un mes cómo estaría, por ejemplo, el 30 de noviembre. No, sino que noviembre puede ser caliente y húmedo. A largo noviembre plazo. puede ser caliente a largo plazo, exacto. Y normalmente se maneja justamente eso, 30, 60 y 90 días. Nosotros acá en el país hacemos la tendencia trimestral a 90 días. Y está mal decir, ¿cómo es el clima en Venezuela o en Colombia? No, porque ahí la respuesta va a ser, es un clima tropical, mayormente húmedo. Entonces van a explicar las condiciones promedio, eso que estábamos hablando. Le van a hablar de que es un lugar tropical donde suele haber condiciones húmedas en tal temporada, condiciones secas en tal temporada. Igual yo sobre la marcha te digo, ¿y cómo está el tiempo hoy en Caracas? Correcto, ahí entonces voy a mi sistema y reviso cómo está una estación en Caracas o el del mismo aeropuerto, y ahí te voy a decir, el cielo está cubierto de nubes, hay 35 grados de temperatura, el viento sopla del sur, porque ahí el sur es más cálido, ¿verdad? Puede ser en ese momento, y se reporta una humedad del 80% y la presión es de 1000 hectopascal. Y la respuesta ¿y cuál es el clima en Paraguay? El clima en Paraguay tiene mucha variación, desde el oeste hasta el sureste tenemos aproximadamente 3 o 4 tipos de clima, depende de qué consideremos o qué bibliografía veamos, ¿verdad? Es la parte semiseca, semiárida de lo que es el occidente de Boquerón, ¿verdad? Y bueno, vamos dividiendo eso en parcelas hasta llegar a lo que es el húmedo, el ambiente húmedo y bastante más cálido o templado de lo que es la zona de Itapúa. Pero a nosotros en la década de los 80 nos enseñaban que Paraguay era un país subtropical. Sí. Claro, por eso digo, depende de la literatura, ¿verdad? Porque eso es de acuerdo a la latitud. Pero el tipo de clima que tenemos unos 4 o 5 tipos de clima de acuerdo al suelo, la vegetación. Sí, porque no es lo mismo en el Chaco que acá, por ejemplo. O sea, Para nada. Exacto, ahí ya hay una pequeña diferencia. Pero sí, si vamos a hablar de la condición latitudinal, estamos en una zona, incluso les comento, ¿verdad? Una zona muy argel, muy particular, porque nos toca todo lo que viene de la parte tropical y todo lo que nos viene de la parte polar también se concentra sobre nosotros. Y para cerrar, ya que estamos en la parte educativa, aparte no solamente entretenerse y de educar, niebla y neblina. Es un clásico. Todos cometemos errores a veces porque se nos confunde, porque como no es nuestra área. Y ante la duda, clima londinense. Clima. Ante la duda. pero ahí erraste. Pero acordate que clima otra dijiste. Exacto, dijiste clima y en realidad hay momentos en que hay sol y se ve también igual el cielo, ¿verdad? Sí. Ahí en Londres. Yo soy la luna. Entonces que la diferencia. Sí, pesado. La diferencia es el metraje en cuanto a la visibilidad. Claro, para agilizar, porque a veces se habla de porcentaje de humedad. Yo quiero dejar todo eso de lado y entienda nuestra gente que es el mismo fenómeno. La neblina y la niebla son el mismo fenómeno para no complicarnos, ¿verdad? Estamos en una clase que tiene que ser algo que lleve uno de manera concisa. Entonces,
Lo que sí afecta, y así como decía Carlos, es el hecho de que si yo estoy en un punto X, miro para el horizonte y no alcanzo a ver 5 cuadras, que suponemos que son 500 metros, ¿verdad? Entonces eso es niebla. Niebla. Hasta 1000 metros, si llevo esa condición de poder diferenciar algún objeto a 1000 metros, entonces sigue siendo niebla. Pero más de 1 kilómetro, por ejemplo, 1,5 kilómetros, estoy viendo ya 25 cuadras, o estoy en la costanera saliendo acá entrando en la costanera desde hacia Colón, y veo allá el puente o lo que sea, eso puede ser más de 1000 metros, entonces ahí le llamo neblina. Neblina. El más suave es neblina. Niebla. Se puede ver se puede el ver. mismo evento. No se olviden que es el mismo evento. La forma, la concepción, vamos a decir así, es la misma. La formación es la misma. Y ahí la duda, ¿es neblina o humo? Eso ya no. Bueno, Ya te va. Pero sí. Disculpen, pero ahí me activaron el modo otra vez, profesor, y le voy a contar cuál es la diferencia también. Ahí está. El humo normalmente, primero que se huele, el observador tiene que ser un sensor. ¿El ambiente? Yo huelo ya el humo, y lo otro es que la humedad relativa suele estar muy baja cuando es humo. Ahí es donde entra la humedad relativa, 20%, 30% nada más. Y sabemos que hay focos de incendio, ¿verdad? Ese es el valor agregado. Mira. Pero cuando hablamos de neblina y niebla, normalmente la humedad relativa es muy probable que esté por encima de 75, 80% incluso. Y que esté fresco el ambiente también puede ser, si hay niebla o neblina. Muy bien, Judith, ese es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque la condensación se produce a temperaturas bajas, es decir, eso que vemos como neblina y niebla es la humedad que se convierte en gotas. En gotitas, sí. La humedad que se convierte en gotitas. Y a veces está la mezcla de los dos, que ese suele ser más confuso, porque acaba de llover, se enfría, pero viene el humo de los focos de incendio, se mezclan, y ahí es donde le genera confusión a todo el mundo. ¿Pero qué esto es? Y bueno, lastimosamente no podemos decir, es la mezcla de la niebla con el humo, entonces es niebla o neblina en cierto caso. ¿Por qué? Porque el humo sirve de núcleo de condensación. Para que se forme esa neblina, eso tienen que haber otras partículas por donde o sobre donde el vapor de agua se pegue para formar la gota. Entonces viene sumando. Y en el interior, esto me encantaría si hay una explicación, no sé si académica, científica, del famoso se huele a lluvia. La que la gente del interior ya sabe que va a llover porque se huele, pero literal, así te dicen, se huele a lluvia. Petricor. Porque por ahí viene la mano, ¿verdad? Mi química del suelo no es la mejor, ¿verdad? Pero sí lo que se huele es justamente el perfil. En realidad no es un perfil, vamos a decir, es el transporte que ya genera el viento de donde esté lloviendo probablemente. Entonces por eso es que se huele ese famoso la tierra mojada, ¿verdad? Eso es lo que llega a nosotros normalmente, por eso es que podemos oler a lluvia. Hay gente más sensible que otra, ¿verdad? Y hay otra gente que sabe apreciar también esos pequeños detalles de la naturaleza. Es que es tanto yo, ¿por qué tengo tanto amor al tema de la cuestión de meteorología o las cuestiones meteorológicas? Y esto es una confesión así, nunca hablé del tema. Yo de muy chiquitito, chico, estoy hablando de 5 o 6 años, me quedaba impactado con verle a Fermín Villalba a la noche en un televisor de 14 pulgadas blanco y negro, hablando del clima, ahora que estoy, y cómo él podía, entre comillas, adivinar que al otro día iba a llover, porque sí decía mañana va a llover y llovía. Yo tenía 5 o 6 años. Y años después, en este mismo estudio y en esa mesa similar en la que están mis compañeros, tuve el placer de compartir y conducir con él el noticiero. Algunos años, en primera edición. Entonces, y era un hombre sabio, muy conocedor precisamente de las cuestiones meteorológicas, y como que le tomé el gustito por ese aprecio del querido Fermín Villalba. No sé si lo conociste o no, pero fue un gran erudito, un gran maestro en cuanto a las cuestiones meteorológicas. Y aparte, eso como explica Mingo también es apasionante. Sí, un profesor así lo que hay que tener en todas las materias, ¿verdad? Porque siempre digo, no es que didáctica, no quiera, ¿verdad? Sino que justamente se sepa explicar. ¿Puedo preguntar a la Facultad Politécnica, Eduardo, qué tal como profesor? Hacen una encuesta. Mira, acordate, Juan Carlos, que nosotros tenemos evaluación docente, sí o sí, claro, nos evalúan los alumnos, ¿verdad? Los alumnos te evalúan y son lapidarios. Ahora es hora que él nos evalúe como alumno. Aprendimos bien, pillamos toda la onda
ya demasiado. Ya creo que eso lo haremos en off, se dice. La pucha, en off, sí. Bueno, Eduardo, como siempre un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el contacto, un gusto siempre compartir con ustedes. Y no solamente aprendimos nosotros, sino la gente que también están en casa aprendiendo un poco de lo que esas pequeñas diferencias en cuanto a las interpretaciones.